del Ser es un libro de espiritualidad, el cual es un libro de dimensiones reducidas, pero digamos que un contenido bastante denso en cuanto a espiritualidad se refiere, ¿no? Y en cuanto a información, ¿no? Digamos que el título de las resonancias del ser viene a ser: la resonancia es una vibración, por lo tanto una vibración es igual a un eco que nosotros hacemos resonar. ¿Por qué? Porque nuestras emociones y nuestros pensamientos están generando esta resonancia, ¿no? Y según sean nuestras emociones y según sean nuestros pensamientos, pues vamos a generar una resonancia de una manera o de otra. Por el otro lado está la resonancia del ser, que se refiere a lo que es el ser divino, la esencia, es el ser divino por un lado, y en sincronía con todo, y luego está el ser dual, el cual pues no ha comprendido todavía su divinidad en su ser interior y funciona a través del ego de una manera inconsciente en la realidad, ¿no? Por eso he querido poner este nombre, ¿no? Porque no deja de ser, en la realidad que conocemos, todo está dentro de las palabras, ¿no? Entonces no podemos concebir el mundo de otro modo que no sea a través de las palabras. Por ello está el silencio, en el cual es donde podemos conocer realmente a nuestro ser interno y a Dios, que es de lo que realmente habla el libro, de espiritualidad a un nivel, digamos, profundo, ¿no? De los herméticos, del chamanismo, del pensamiento sufí, de la filosofía del Vedanta Advaita, de los pitagóricos. Pues es un compendio de todos estos saberes, todos estos conocimientos que los he englobado en este trabajo. Pues para mí este trabajo me sirve para leerlo a mí mismo cada vez que abro el libro, y para cualquier persona pues también puede abrir el libro por cualquier página y contiene un mensaje de información. No es un libro continuo en el que se cuenta una historia, sino son trozos sueltos que hablan del ser, de uno mismo y del conocimiento de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, el libro he cogido de diferentes fuentes, una por ejemplo es la filosofía holística, la cual quiero desglosar un poco aquí y dar unos matices sobre esta filosofía. La filosofía holística ve la realidad como un todo completo en el cual nosotros nos movemos, ¿no? Toda la energía está interconectada. Esto viene desde muy antiguo ya. Hermes Trismegisto, en el antiguo Egipto, que era un sabio, pues habló en el Kybalión, un libro donde daba las claves herméticas, donde decía que todo es uno, todo es energía, todo es vibración, todo es mente, lo que es arriba es abajo. El axioma de todo es arriba es abajo se puede extrapolar a el universo entero está contenido en un grano de la playa. Y esto lo podemos comprobar también en lo que es la medicina china, ¿no? La medicina china es una filosofía totalmente holística, en la cual se ve al ser humano como una representación del universo entero. Por ejemplo, en la filosofía china están los 5 elementos, y estos 5 elementos están relacionados. Ellos engloban los 5 elementos, todo el universo son 5 elementos, se puede dividir en 5 elementos, al igual que el cuerpo humano, 5 órganos relacionados con estos 5 elementos. Los 5 sentidos de percepción también están relacionados con estos órganos. Por lo tanto, en la medicina china, si a una persona le falla el riñón, pues esto también va a motivar que esa persona pues tenga un problema a lo mejor con la fuerza de voluntad, con la valentía, porque ellos relacionan el riñón con la fuerza de voluntad o con la valentía. Igual que el estómago, por ejemplo, lo relacionan con la asimilación de los pensamientos que uno genera. Entonces, si uno es incapaz le sucede una cosa que le causa un poco de trauma, pues en la medicina china esto se puede manifestar en una enfermedad del estómago, porque es donde se digieren los pensamientos, es a través del estómago, y se corrigen a través de eso. Igual que el corazón es el de las emociones, el de los sentimientos, y de ahí vienen muchas enfermedades mentales que se curan en medicina china trabajando el corazón, ¿no? En los meridianos de acupuntura y todo esto. Por otro lado, en la filosofía china también en la exposición holística, en el dibujo holístico del cuerpo humano, tenemos el oído, la oreja, donde está el cuerpo humano entero, ¿no? Entonces se puede trabajar la oreja y se está trabajando el pie, se está trabajando los órganos sexuales, se está trabajando cualquier otra cosa del cuerpo entero solamente en la oreja. Esto nos habla de que es todo un holograma, una filosofía holística, ¿no? Todo unido, ¿no? Igual que en la mano, también por la
manopuntura, pues se puede trabajar el cuerpo entero solamente trabajando la mano. Todo esto está relacionado también con los pitagóricos, ¿no? Con la medida áurea de Fibonacci, porque como estamos viendo en la medicina china, pues la oreja contiene la medida áurea en sí, ¿no? ¿Qué es la medida áurea? La medida áurea es, cogemos el 1 como primer número y le sumamos ese mismo número, con lo cual nos sale otro 1. Luego esas dos últimas cifras ya siempre las vamos sumando, o sea, 1 y 1 es 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, y así hasta el infinito. El universo entero está organizado con esta cifra. Es una cifra matemática, la cual nos da el orden cósmico de todas las cosas que existen en el universo. Algunas son más aparentes, como es en una rosa, se ve perfectamente la medida de Fibonacci, en una caracola, como decía antes, en la oreja, en la distancia de los pies a la cabeza, y donde está la cintura y la medida de la cabeza. Todo eso es una generación perfecta de Fibonacci. Por esto, entonces, posteriormente, otra cosa de la filosofía holística que también tengo muy en cuenta a la hora de mi forma de trabajar en el libro y en todos los trabajos que hago, pues es el tema de los pitagóricos, ¿no? Los pitagóricos y su conocimiento de lo que hablaban de la música de las esferas, de los números y de la geometría, ¿no? Los pitagóricos entendían la geometría como una forma de entender el mundo, ¿no? Ellos cuando se presentaban o mandaban una carta siempre escribían el pentágono, ¿no? La estrella de 5 puntas. Para ellos era algo sagrado, algo fundamental de comprender y conocer. Digamos que el 3, el triángulo, es la Trinidad, es el Padre por un lado, el Hijo por otro, y arriba el Espíritu Santo, que es el que une y el que elimina la dualidad del mundo que conocemos, ¿no? Por ello es un número sagrado y es una figura totalmente sagrada. Luego está el cuadrado, para los pitagóricos, que era el 4, son los 4 elementos que forman la materia, el universo, y luego estaba el 5, que era la medida del hombre, el número sagrado por excelencia, que son los 4 elementos y el hombre que está dentro, con su esencia divina, que es el 5.º elemento, que es el éter, en el que todo está, del que todos formamos parte y lo que forma un todo, ¿no? En lo que formamos un todo. Aquí es una breve exposición de lo que es el tema de los pitagóricos, y la música de las esferas, por otro lado, es la correlación universal que existe en todo. El movimiento de las esferas está generando una vibración, los planetas están generando una vibración, y esto nos afecta a las personas. Entonces esto lo comprendieron los pitagóricos y crearon una forma de hacer música basada en la geometría, en el conocimiento de los planetas y del movimiento del universo. Pues Pitágoras creó la escala musical diatónica, pero no como la conocemos hoy, porque Johann Sebastian Bach en la Edad Media la manipuló para adaptarla a su teclado, y entonces creó la posibilidad de transportar las escalas y las tonalidades a otras, moverlas, ¿no? las melodías de un lugar a otro. Esto en los pitagóricos no era posible. Los pianos de los pitagóricos eran otros sonidos, por lo cual la música curativa que los pitagóricos inventaron a través de la música de las esferas no la podemos utilizar hoy porque no disponemos de los instrumentos adecuados, ¿no? Entonces ahora quería hablar de la música, que es importante en el libro, muy importante la música, y que es la música que está sonando, que podéis oír, es la que está en el libro. Y decir que el método que yo uso para crear música es un método, digamos, en el cual uno mismo genera a cada instante la melodía, ¿no? Y la armonía. Digamos que es una improvisación. Con esta improvisación hay un factor importante, que es el hacerlo de una manera consciente, con una intención, para provocar un efecto, ¿no? Como la música pertenece al mundo manifestado que conocemos de las ideas y es dual, ¿no? Pues se puede generar música para hacer el bien o para hacer el mal. Entonces yo intento hacer el bien, y esto lo hago a través del pensamiento que estoy haciendo a la hora de realizar una música, ¿no? Tengo esa intención, soy consciente de ello, y entonces intento generar eso. ¿Qué ocurre al hacer esto de esta manera? Es como un proceso de meditación, es como una oración, podríamos decir de alguna manera. Entonces tú estás queriendo hacer el bien a ti mismo y a los demás, y generando algo bonito para eso, ¿no? Y esto te lleva a una catarsis de pensamientos, ¿no? Digamos que los pensamientos empiezan a fluir, y como tú estás generando algo, que quieres hacer algo bueno, esto se puede extrapolar a cualquier arte o a cualquier disciplina, si hagas meditación, si hagas yoga, si hagas algún deporte o lo que hagas, ¿no? Entonces, al final esto te lleva a que la propia cosa que generas te está beneficiando a ti. Es como
hay una compensación, un efecto boomerang, ¿no? Que se funciona así, ¿no? Entonces tú puedes notar que tienes pensamientos que van funcionando y te vas liberando de cosas que te puedan haber surgido, ¿no? Y mientras haces la obra o incluso la escuchas, ¿no? Unos ejemplos de que el poder de la música es curativo pues está en Farinelli, cuando el rey Felipe II se puso enfermo, que tenía una depresión allá por el siglo XVI, por ahí, pues llamaron a Farinelli, que era el mejor cantante de ópera de Italia y en este caso del mundo entero, y se fue al palacio del rey Felipe II para ver si le curaban la depresión por medio de la música, con lo cual Farinelli acabó viviendo en una habitación contigua al dormitorio del rey, el cual no quería ni levantarse porque tenía una depresión. Creo recordar que se había muerto un familiar, una hermana muy querida o algo así, y cogió una depresión muy fuerte, con lo cual Farinelli durante meses estuvo en la habitación contigua cantando melodías. El rey se curó y Farinelli ya nunca volvió a los escenarios y se quedó hasta su muerte, ya hasta que se retiró ya en el palacio de Felipe II, porque si se iba a Farinelli recaía, con lo cual no le curaba completamente, pero sí le mantenía en un estado, y por lo tanto Farinelli vivió hasta el final de sus días con el rey Felipe II. Por otro lado, pues ya he hablado de la creación al instante y tal. Y por otro lado, el libro se basa bastante también en lo que es el chamanismo. El chamanismo como modo de entender la vida, ¿no? Como un todo, ¿no? Como un todo resonante. Y luego aquí tenemos en cuenta que todo está unido, ¿no? El mundo espiritual y el mundo físico es una unidad, ¿no? Yo no creo la división de las cosas, ¿no? Como dice el Vedanta, ¿no? Todo es uno, como dice la filosofía hermética, todo es uno. Por lo tanto, el mundo espiritual que conocemos de ángeles, demonios, de extraterrestres, de ovnis, toda esta cosa paranormal que se escapa a nuestros 5 sentidos de percepción, pues todo esto dentro del chamanismo se engloba como una unidad real que está interconectada con nosotros, con nuestro mundo. Esto lo podemos ver claro en la filosofía cuántica que ahora nos están mostrando los científicos, en la que digamos que todo es un holograma, y como decía el mundo, o lo que hablábamos antes de la filosofía holística, en el chamanismo también se habla de que la unidad de todas las cosas, en la que todos formamos parte. Digamos que en el chamanismo se ve la realidad como un holograma, interconectada, llena de hilos que están en perfecta comunicación y sincronía con todo. Y esto nos lleva a comprender pues el campo holográfico, ¿no? El mundo físico y el espiritual están perfectamente unidos y solapados, ¿no? Es imposible dividirlos, ¿no? Y bueno, Allan Kardec fue una persona que nos ilustró mucho sobre estos temas, y quería hacer una pequeña mención a este señor por este tema. La finalidad del libro es el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia es tener conciencia del momento presente y de estar siempre consciente del momento presente. Es decir, no dejar que nuestra mente se vaya a cosas del pasado que nos puedan estar obstaculizando o pensar en el futuro, sino tener conciencia del momento presente, y ahí es donde realmente nuestro ser interno se va a desarrollar en claridad y en armonía. ¿Por qué no vivimos el momento presente y por qué tenemos ciertos problemas a la vez al momento de desarrollarnos y vivir? Existen unos condicionantes importantes, que son, unos de ellos son los parámetros educacionales, con los cuales digamos que hemos crecido y se nos han sido impuestos, ¿no? Esto nos permite comprender que nuestro ser interno y sacarlo a flote, ¿no? Pues ya estamos fragmentando la realidad, estamos dividiendo y estamos creando distancia entre nosotros y el otro, porque realmente no la hay, no existe una distancia. Esto es una ilusión, es nuestra forma de compartimentar la realidad. Existen unos condicionantes también familiares que nos hacen, nos impregnan, ¿no? Desde que nacemos pues hay unos condicionantes familiares, al igual que los grupos de amigos, que nos están impregnando, transmitiendo una información y marcando unos parámetros de los cuales no podemos salir, y los cuales nos van a condicionar a estar dentro de esa realidad o condicionamiento social, en este caso familiar, o de amigos social, ¿no? Del cual ya, digamos que nuestro ser interno, nuestro sentido de la vida que nos lo marca, nuestro ser interno que está conectado con el todo, y a través del cual el Espíritu Santo y todo nace y se
y se desarrolla, pues estos condicionantes, esta fragmentación, esta visión partida de la realidad nos hace comprender a las personas como distintas, ¿no? Nos aleja unos de otros. Otro condicionante importante que nos hace perder contacto con nuestro ser interno es el espacio, el condicionante astrológico, el espacio. Por lo tanto, los astros, en el momento de nacer, ya no hablo de la astrología, sino de la astrología del periódico del martes que dice vas a tener buena suerte, vas a tener mala suerte, o lo que sale en la tele por la noche, a las 12 de la noche. Esto no tiene sentido, pero la astrología en la Edad Media estaba unida a la astronomía. Y grandes sabios, y hoy día también hay mucha gente que la estudia, y esto tiene un componente de realidad en el cual, como decían los pitagóricos en la música de las esferas, todo está relacionado, como decía la filosofía holística, pues el lugar, no es lo mismo nacer en una montaña en Afganistán que en las Islas Baleares. Hay una gran diferencia, tanto la energía que emana del lugar como la impregnación de los astros en ese momento del universo, donde se plasma ese momento, ¿no? También el país genera unas energías distintas, o el continente, ¿no? Por otro lado tenemos los condicionantes de la genética, ¿no? Estamos genéticamente condicionados por la raza a la que pertenecemos, las diferentes razas que hay en el mundo. Eso también nos condiciona genéticamente a ser y a desarrollarnos de una manera concreta y a comprender la vida y el universo acorde a esta raza a la que pertenecemos. Y luego otro condicionante genético muy importante también es el condicionante de la especie, ¿no? Como especie, como raza humana, estamos también muy condicionados, ¿no? Y otro condicionante que nos impide sacar a nuestro ser interno es el condicionante externo de todos los medios de comunicación y todo, pues el cine, todos los... que está todo muy fragmentado y está todo muy confuso, ¿no? Y de alguna manera pues parece que en Hollywood pues se dan unos mensajes un poco siempre basados en las guerras, en las batallas, en un personaje que es el protagonista que mata a muchos malos, y luego también están las películas de terror. Esto digamos que acapara casi el 80% del cine de Hollywood, ¿no? Es guerra, ¿no? Un bueno que mata a muchos malos, o luego películas de terror. Ahí se engloba gran parte y la televisión, la serie de televisión. Hay mucho... Esto nos lleva a tener un nivel vibratorio, digamos, medio, ¿no? Nos impide conocernos a nosotros mismos, nos está coartando, nos está fragmentando, nos está creando divisiones y nos impide desarrollar y sacar nuestro ser interno, que es lo que podemos hacer para liberarnos del ego y conocernos a nosotros mismos y estar bien, ¿no? En fin. Bueno, pues un poco esto es lo que quería yo decir a la hora de presentar el libro. Y bueno, puedo contar alguna cosilla para terminar y tal, que es alguna frase, una especie de poesía. Esta poesía, la mayor parte del libro me ha llegado, digamos, que lo he escrito a lo largo de 9 años. Han sido momentos en los que tienes un estado de conciencia un poco alterado por diferentes razones, porque estás haciendo meditación, yoga o algo, o estás en un viaje con chamanes, tomando en la selva alguna cosa, o realizando algún tipo, un diferente momento en casa. En cualquier momento te puede surgir algo que tú lees y dices, esto lo he escrito yo, realmente esto puedo yo leerlo, estudiarlo y aprenderlo durante años, porque aunque lo haya escrito yo me lo puedo seguir estudiando, porque son cosas que se pueden asimilar, pero que cuestan integrar en la vida de uno mismo, ¿no? Por su pureza y pues porque vivimos en un mundo, digamos, muy dual, muy fragmentado, y entonces es complicado encontrarse uno mismo y sacar la propia esencia que tiene uno y vivir conforme a ella, ¿no? Esa propia esencia es la que es parte de Dios, en la que está unida, la que no se puede equivocar, la que nunca falla. El yo egoico, ese es el que falla, ese es el que vemos en el exterior y el que nos lleva por medio de los deseos, por medio del miedo, por medio de la confusión, nos lleva a hacer cosas que no queremos realmente hacer. Entonces, para sacar este ser interno, pues es un trabajo espiritual y el ser consciente y el darse cuenta del momento presente. Quería contar esto me salió en la selva del Amazonas una vez que tomé ayahuasca, un día después, pues estaba en un estado de conciencia alterado, me había purificado durante muchos días y me salió esta poesía en medio en verso que me resulta interesante para contarla y puedo dar una pequeña explicación del tema. El capitalismo es un banco hipotecando las almas. Las más fuertes están con el diablo, las más débiles se queman entre las llamas. Yo veo que pues, el capitalismo, con su desenfreno económico y su búsqueda solamente de los placeres exteriores y del interés económico, pues está hipotecando las almas, digamos, no deja al ser interno de cada uno que se desarrolle y
y que viva conforme a lo que le sale de dentro, ¿no? Y conocerse a uno mismo, si nos hace vivir en el exterior confusos. Occidente y el mundo civilizado caminan hacia el abismo, mientras bailan y justifican sus fines ocultos tras una máscara. Pues parece ser que hay muchas teorías ya que hablan de que parece ser que los que dirigen este mundo pues ni siquiera sabemos quiénes son, ¿no? Están detrás y están haciendo pues que Hollywood sea así, ya que esas películas con un nivel vibratorio tan bajo, que nos haga tener un estado de conciencia tan bajo, de siempre estar odiando al malo y que el bueno, al que consideramos el protagonista, pues han cepillado a 50 personas en esa película y lo consideramos un héroe, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué son esas películas? ¿Por qué está el mundo así, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues no lo sabemos, parece que eso está oculto, se ocultan tras máscaras. La gran mentira es el tiempo y peor es servir a esa causa. El tiempo realmente es relativo, parece ser que dicen que los niños tienen una percepción del tiempo más amplia, o sea, un día en un niño el día es larguísimo, ¿no? Y en un adulto, una persona mayor, ya en tercera edad, el tiempo pasa muy deprisa. Conforme nos hacemos mayores, el tiempo parece que cada vez pasa más rápido. Luego también, cuando uno está en un estado de conciencia alterado, ya sean santos o personas espirituales que lo consiguen, pues tienen una percepción del tiempo diferente, ¿no? Se salen de lo que es el tiempo, ¿no? A través de... hay diferentes métodos, o también las personas que han declarado que han sido abducidas, que son ya miles, decenas de miles en el mundo entero a lo largo de la historia, pues también han declarado que han estado 2 años en un planeta abducido y luego cuando vienen han pasado 5 minutos. Y ellos te pueden contar historias larguísimas, ¿no? Y hay mucha gente que cuenta esto. Todo esto es mental, como dicen los hermetistas, todo es mente en la realidad, como decía el maestro y Megistro. Y estas abducciones pues suceden en la mente muchas veces, aunque otras veces a nivel físico también, como ocurría en la Biblia con el profeta Ezequiel, por ejemplo, que bajó un carro de fuego del cielo, un carro de metal de fuego en una nube, y bajó Dios y se lo llevó durante varios años al paraíso, ¿no? Esto en la época en la que la gente iba vestida con piel de cordero, pues parece ser que es como una persona de aquella época te manifestaba una abducción, ¿no? Un carro de fuego. Hoy día parece que es una especie de nave espacial en una nube y que baja una persona muy superior con muchos más poderes que él y se lo lleva, ¿no? Y luego lo trae de vuelta, ¿no? Pues hay muchos casos más en la Biblia que podemos pensar que puede ir referido a esta serie de sucesos, ¿no? Entonces, bueno, sigo con el... Y desde un plano mucho más material, evolución es igual a consumismo. En fin, estamos considerando que la evolución pues ya solamente la vemos a nivel material, porque a un nivel espiritual pues realmente estamos evolucionando, pero parece que muy poco, porque estamos inmersos en 60 guerras, la mitad del planeta se muere de hambre, la otra mitad está gorda, y es tremendo. Donde son ricos toman muchísimos pastillas para la depresión y cosas, y donde son pobres pues parece que a veces son más felices porque los ves sonreír, vas a sus países y están todos sonriendo, ¿no? Y no tienen dinero, pero parece que son más felices porque no les están metiendo tanta información con los medios de consigue más, compite más, sé más competitivo. Aquí están siempre dándonos eso y cada vez somos más competitivos, más ricos, más poderosos, ya somos tremendos, ¿no? Y cada vez hay más separación y más fragmentación cuando debería ser lo contrario, ¿no? Y cuando no quede nada que consumir. La Tierra es ovalada y mide X kilómetros cuadrados. La manipulamos y transformamos con un fin, el obtener dinero. Bueno, esto es así, ¿no? No tiene más historia. Si hay una manzana en la mesa y no la comemos, pues al final ya no hay manzana, ¿no? Si nos comemos todos los recursos y vamos ahí a saco sin pensar en eso, pues está claro. ¿Quién mueve a los humanos del planeta Tierra? El dinero. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. ¿Qué futuro nos espera? Y aquí es donde esta frase me gusta mucho y es algo que cuando me salió digo, esto puedo estar leyéndolo toda la vida y estudiándolo porque realmente es asimilarlo y hacerlo de uno mismo es muy difícil. Observar sin arrogancia. Observar sin arrogancia. Para conseguir sacar al ser interno, ¿no? Muy difícil. A mí me cuesta, ¿no? Observar el mundo sin ser arrogante porque es sin juzgar, ¿no? Sin crear distinciones, ¿no? Está siempre en cuanto miramos a alguien ya lo que hacemos es juzgarlo, ¿no? Es una realidad, parece difícil, pero es súper difícil esto. Hablar sin soberbia, también es difícil porque es como el ego, es como yo tengo que ser algo, ¿no? Tengo que demostrar que soy alguien, ¿no? Y que soy una entidad fuerte, propia y que soy guay. Por lo tal, hay una soberbia ahí muy difícil de controlar, ¿no? Admirar sin avaricia.
admirar a alguien sin ser avaro, ¿no? Qué difícil, ¿no? O sea, realmente todos queremos lo mejor para nosotros, ¿no? Y ese es el sentido de la supervivencia que tenemos, ¿no? Y de la competitividad que nos inculcan, ¿no? Ser siempre nosotros mejores y no alegrarnos del bien del prójimo, sino competir para ser mejores que él. Luego es ser sin egoísmo. Ser sin egoísmo, bueno, ahí está donde está el ego, el ser y el desarrollarse. Creer sin miedo. Creer sin miedo. Ahí es donde podemos comprender más, donde el miedo es el gran enemigo, ¿no?, que tenemos. Y amar sin orgullo, es el amar sin orgullo y sin ego, ¿no? Simplemente sin buscar nada, ¿no? Darlo todo. Entonces, y para terminar, no hay bien sin el concepto de mal. Por lo tanto, que vivimos en una dualidad. Si hay duda es porque hay una verdad. Devolviendo el mensaje a la fuente que emanó, soplando sobre cenizas y dibujando una espiral. Eso es silencio y movimiento de la materia, generando sonido para volver a la quietud inicial. Y bueno, un poco, pues el libro es eso, ¿no? Son meditaciones, reflexiones y música y todo, intentando que sea... Yo considero que todas las cosas tienen una vibración, ¿no? Entonces, y a veces pues la puedo percibir, ¿no? Entonces, si tú pones la mano en el libro, que sea positivo, ¿no? Que este objeto ahí tirado, pues dentro de nuestro campo de manifestación, de como conocemos la realidad, pues sea algo positivo que haga mejorar nuestra vida. Y eso es lo que yo llevo desarrollando desde hace algunos años y últimamente, después de alguna crisis o lo que sea, pues tengo más claro, ¿no? Que es cada paso que damos está manifestando la realidad que vamos a vivir y que vamos a generar en el futuro, ¿no? Si nosotros no lo vemos así, pensando que este movimiento nos va a llevar a estar mejor y ser mejores, sin duda va a ocurrir, ¿no? Y si cada vez que tenemos un concepto en la mente que es negativo, sabemos controlarlo, y a veces no, pero intentar controlar eso, los pensamientos que tenemos que sean beneficiosos para nosotros y para el mundo, pues seguro que nuestra vida va a ser mejor, o por lo menos estará en armonía con el cosmos y con todo, y será lo que tenga que ser, que muchas veces pues a veces no podemos controlar, vivimos inmersos en esta matriz maya, o como decían los budistas, los hinduistas y los primeros cristianos, los gnósticos, ¿no? Pues como sabían, ¿no? Vivimos en un mundo en el cual pues estamos expuestos a los avatares del destino, ¿no? Del destino, que es el que muchas veces, aunque nosotros también tengamos poder para controlar, pues somos parte de Dios y como ser parte de Dios, pues podemos realizar y manipular la materia y desarrollarnos en el mundo. En fin, muchas gracias por haber venido. ¿Hay alguna pregunta o algo? Pues, ¿queréis hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues nada.